esquizofrénico, no sé. A Virginia y a Gustavo, a los dos les quiero hacer la misma pregunta, porque ustedes se podrían desde sus áreas haber ocupado de otros temas, pero particularmente les interesó este tema. ¿Por qué en el caso suyo, Gustavo, en la provincia de Entre Ríos? Bueno, porque soy de Entre Ríos, Sí. porque soy director del Servicio de Genética Forense, porque sabemos que contamos hoy por hoy con un banco de datos de personas que han estado involucradas en delitos de esta índole. ¿Sabe cuánta cantidad? ¿Tenés el número? No, en este momento, Bien. pero más de 2.000 personas. ¿Más de 2.000? Sí, involucradas en base de datos, sí. ¿En caso de abuso sexual? No. Ah. Estamos hablando de todo tipo de involucradas en delitos, perfecto. Delitos, de este tipo de delitos complejos, ¿no? Digamos, contamos con ese instrumento y hemos tenido casos de violaciones seriales como han tenido todas las provincias, y algunos de estos casos se han resuelto de esta manera, es decir, donde no encontrábamos un patrón genético compatible con nadie que se nos mandara para comparar, lo encontrábamos en la base de datos. En la base de datos, o sea que es fundamental la base. Entonces, a ver, la herramienta se tiene para hacer, y no tenemos un instrumento legal que habilite a utilizarla. Entonces, nosotros desde el laboratorio estamos sabiendo que puede estar implicado otra persona que estuvo implicada en otra causa, y podríamos dar ese dato para que esa persona al menos sea investigada, que en realidad ese es el valor que tiene el match, como le llamamos nosotros, entre dos perfiles genéticos. Claro. Permitir que dos causas se puedan unir y que se pueda investigar una persona como posible autor de ese hecho. Después habrá que aportar el resto de las pruebas y se verá si es o no. En definitiva, sí, pero es un instrumento... nunca el estudio de ADN va a decir si esa persona es la persona, ¿no? No, bueno, el que lo va a terminar diciendo es el juez. ¿Va a descartar probabilidades o va a aproximarlas? El estudio puede descartar. Y después eso es muy importante, incluso para los imputados de cualquier causa. No, por eso, por ahí desde la justicia, digamos, particularmente el caso de Tatiana, la gran crítica que le hace al juez López es justamente, el fiscal y el perito dicen que este hombre puede llegar a reincidir, y el servicio penitenciario le da como una buena conducta y que puede seguir. Generalmente lo que uno nota es que le dan más importancia a lo que informan el servicio penitenciario que lo que informan a veces hasta los peritos. Sí, que son bárbaros, que claro, hacen lío, que además que tienen que no molestan, participan de talleres, que sin lugar a duda debe ser que no molestan. Sí, pero además un tema que también es un tema grave, porque hoy estamos hablando de un caso extremo, donde hay un asesinato también, ¿no es cierto? Pero tenemos varios casos, el 90% de los abusos son intrafamiliares. Es decir, tenemos muchos casos de violaciones y de abusos dentro de la familia. Totalmente. Que pasan desapercibidas por vergüenza, y en algunos casos pocas veces las madres se animan a denunciarlo. Digo, por eso a veces uno piensa, ni con el registro ni con la ley de ejecución penal alcanza a tener una resolución o una atención este tipo de situaciones. Nosotros creemos que tiene que haber políticas públicas que acompañen a la justicia para poder ir determinando de alguna manera cuál es la conducta. Por ejemplo, hoy estábamos hablando de la necesidad de que haya, digamos, un seguimiento psicológicos y psiquiátricos una vez que este tipo de personas estén en libertad. Digamos. Lo que pasa es que si tenemos un juez de ejecución cada no sé qué cantidad de presos, no, por eso, en los hechos me parece que no... Yo creo que siempre vamos a terminar en una cuestión de recursos. Exactamente, es una decisión política... Siempre terminamos en una cuestión de recursos. O sea, hoy por hoy hay legislaciones en todo el país respecto digamos, aprobadas y ya en sus respectivos boletines oficiales, incluso algunas reglamentadas que no pueden entrar en funcionamiento por cuestiones de recursos. Es decir, a ver, hoy hablábamos de... Tenemos 10 provincias en donde está tratado el tema. Hay algunos aprobados, en otros en vías de aprobación y en otros en vías de reglamentación. ¿Y en cuántas provincias en aplicación efectiva? Ninguna prácticamente. Ninguna. La que más cerca está hoy por hoy creo que es Córdoba, y Mendoza eventualmente, pero por lo que estuve viendo todavía no hay estadística como para decir, digamos, algo de su funcionamiento. Entonces, hoy hablábamos de ese tema. Nosotros vamos a suponer que podemos armar una base de datos, un banco de patrones genéticos de violadores o de personas condenadas por delitos de alta peligrosidad, ¿no? ¿Qué pasa con la toma de la muestra? ¿Qué pasa con la cadena de custodia si no se habilita que todo eso tenga la calidad necesaria para que después el patrón genético sirva? Es decir, nosotros estamos subiendo un patrón genético a la base de datos, pero ¿qué pasa con todo el lugar del hecho?
Y por para así que la decirlo. pericia no sea cuestionada también. Por supuesto. Que Entonces, eso suele pasar muchísimo. Entonces todo el sistema criminal requiere de una revisión para que esto llegue a buen término, porque si no vamos a tener patrones genéticos del policía que levanta la muestra, Claro. es decir, entonces, de las personas que, no sé, la encontraron tirada y que avisaron a la policía, etcétera. Con lo cual... Fernando, bueno, ustedes deben saber, ¿no? No solo legislación comparada, sino casos, en su caso usted debe ver en otros países de qué manera se toma en cuenta a un perito. Me gustaría, digamos, la apreciación de los tres sobre cómo ven el tema ustedes en general en la Argentina. Estamos recontra demorados, obviamente. Sí. Las leyes vienen después de los hechos, pues ya acá han pasado muchos hechos y las leyes no salen. Yo estuve estudiando el tema, por ejemplo, de la ley Megan en Estados Unidos. Sí. Ellos, a raíz de... Para quienes nos están viendo, ¿cuál es la ley Megan? Es una nena que fue violada por un vecino. Y la discusión en el país fue que cómo se estaba conviviendo con un vecino que había sido violador, que había sido dejado en libertad y viola a esta nena. Entonces, a raíz de eso se hace una ley Megan, que es la ley donde hay un registro de violadores y todo el mundo tiene derecho a saber dónde está ese violador y si convive o no en su manzana, claro, en su casa. Está por encima el derecho de uno que la intimidad, a saber que hay una, qué sé yo, un delito en la proximidad, un posible delito, a la privacidad del violador. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la privacidad que tiene? El perfil genético no está a disponibilidad. Eso lo maneja, por ejemplo, el FBI o quien corresponda, como un código totalmente confidencial y se comparará cada vez que hay un caso que comparar, ¿sí? Pero sí la gente tiene derecho, en un mapa que uno puede entrar en internet, ahora se llama Dog.watch, que uno coloca en el mapa y... Dot es punto, sí, ¿no? Mirar puntos. No, dog de perro. Ah, dog. El perro que mira. Sí, perfecto. Y uno entra en esa página y uno puede ver las manzanas de una ciudad, entra en Miami, por ejemplo, y ve que en cada manzana cuántos violadores hay por manzana. ¡Qué increíble! Y uno cliquea allí, ahí está en rojo, en verde y amarillo, uno cliquea y va a ver si la cara del violador, ¿sí? Su vecino, digamos así, y está inclusive todo el perfil de qué es lo que hizo, si fue abusador, si fue toqueteador, si mató, violó. Claro, las condenas que tuvo, los casos, etc. Siempre que fueron condenados, nunca los que Muy fueron... bien, nunca los que están en trámite de proceso. Exacto. O imputados. ¿Y eso generó algún beneficio, digamos? Bueno, el beneficio es primero que la población. Sí, la población, digamos, que duerme más tranquila, sabiendo que... la gente lo identifica y él sabe que no puede cometer nada, por lo menos en su barrio. Pero lo otro que tiene eso es que, digamos, las autoridades tienen, al tener ese registro tan perfectamente llevado, ¿sí? La reincidencia se ha minimizado. O sea, y se ha visto inclusive que, bueno, como hablábamos hoy, el tema de la violación, se ha visto que hay padres, hijos y nietos violadores, o sea que es de familia a veces. Absolutamente. ¿Sí? Entonces, a veces el nieto entrega al padre o al abuelo, le entrega a las víctimas. O sea, hay sistemas que funcionan, que han demostrado que requiere de mucha más prevención. Y parte de la prevención es este tipo de información. Bueno, esta página web y cómo funciona, bueno, en el caso de la ley Megan en Estados Unidos, la vamos a tener en serajusticiadigital.com, que es nuestra página web, con los detalles de lo que ustedes quieran conocer, de lo que podría pasar en la Argentina, pero me parece que estamos un poco lejos del Dog Watch. Yo sería muy cauto con ese. Yo tengo otra opinión respecto a ese tema. ¿Es un escrache? No, primero me parece que hay amerita al menos un debate jurídico. O sea, yo desde el punto de vista técnico, digamos, me cuesta muchísimo, siendo bioquímico, tener que yo recomendar que se haga un debate jurídico respecto del tema. Yo creo que cualquier ley, para que sea viable, tiene que respetar al menos lo que se ha firmado o lo que se viene haciendo antes. Sí. ¿No? O sea, entonces, para que no caiga en vicio de inconstitucionalidad o cuestiones de esa característica, que después hagan que todo caiga, no, me imagino como son las leyes en Estados Unidos, que están las garantías individuales por sobre todo, se habrá debatido bastante, ¿no? Sí, pero... El bien jurídico a proteger. A ver, hay un artículo muy interesante al respecto que en su momento dirigió Caferata Nores en Córdoba, donde habla acerca de si existe o no la peligrosidad sexual. Y lo abarca desde un aspecto, digamos, desde todos los sectores, desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, médico, jurídico, y llega a una conclusión bastante interesante que dice que, bien, que muchos de estos registros pueden estar afectando de alguna manera la ley de habeas datas en determinados artículos. La ley de habeas datas tiene, digamos, una especie de agujero por el cual uno podría colar, digamos, alguna legislación. Es decir, prevé que si una ley de alguna manera
permite que uno tenga acceso a esos datos que son, digamos, sensibles de alguna manera, digamos, si una ley lo permite, podría ese dato cederse basado en el legítimo interés o en el interés legítimo que tiene una persona de saberlo. Vamos a ver, la pregunta es, ¿qué hace la sociedad con esa información? ¿Qué va a hacer la sociedad con esa información? Es decir, entonces, ¿y quién controla lo que se va a hacer con esos datos? Y a la vez, una persona que ya fue condenada por un delito, y ya cumplió su condena. Es decir, nosotros ahora, supuestamente, entre comillas, esa persona cumplió con lo que, digamos, el Estado le dijo que tenía que pagar de acuerdo a un delito que cometió. Ahora, someterlo a que esa persona después no pueda moverse tranquila en su casa porque lo van a señalar con el dedo, bueno, o en la calle. Es un tema interesante. Y caer en la posibilidad de la estigmatización, por ahí puede chocar algún derecho humano. Pero me queda la última pregunta. ¿Cuánto nos queda, Pablo? ¿1 minuto o 2 minutos de programa? 1 minuto, me dicen. Primero, quiero aclarar que tanto la ley, la modificación a la ley 24.660, como el registro único de violadores a nivel nacional, para que esto no tenga que estar en cada provincia, no toca este tema. No es que vamos a tener un mapita acá. No. Digamos, el doctor Cardini lo dio como un ejemplo de qué pasa en otros países. Si es constitucional en la Argentina. No, esto sería un debate muy interesante. Sí, me encantaría el debate y estar acá debatiéndolo, pero estamos lejos de eso. Pero entonces, en medio minutito, no sé, le pido 3 palabras a cada uno de lo que ustedes, si ustedes creen, que me parece que es la pregunta clave, que es que si tienen que tener una ley especial o no los violadores. Es decir, dentro del régimen penal, un capítulo que sea las penas y la aplicación de la pena, todo para, digamos, en el caso de las violaciones. Yo digo que si el juez tiene todos los elementos para poder analizarlo, yo no sé si es necesario. Yo creo que hoy ya se puede terminar. Fíjense, recién estábamos hablando, 3 violaciones, 16 años. A mi entender es muy poco, ¿sí? Lo que a mí me parece es que justamente lo que hay que trabajar es sobre la justicia para darle todos los elementos y sepa en todo caso cómo hacer o no justicia. Yo insisto, en este caso había 2 informes que decían que este hombre no podía salir. Y el juez determinó que sí. Cardini. Yo creo que es un tema muy importante porque hoy el delito contra la identidad sexual es muy alto en Argentina. Sí. Estamos hablando, por ejemplo, de que la probabilidad de ser violado, porque a nosotros es 1 cada 750 personas podemos ser violadas en Argentina. Y aparte de eso, si pensamos y hacemos la estadística en Buenos Aires, solamente hay 10.000 violadores en Buenos Aires, solo en Capital Federal. O sea que la probabilidad es muy alta y tenemos que hacer prevención, tenemos que hacer un poco más de justicia, administrar mejor la justicia y, por otro lado, hacer algún tipo de sistema que me permita la reinserción, si es posible, o estudios posibles de trabajar sobre el violador. Bueno, antes de despedirme, doctor Martínez. Coincido con eso, que primero hay que separar 2 cosas. Una cosa es un registro de violadores, otra cosa es un registro de ADN. En muchas legislaciones se están mezclando las 2 cosas y se están superponiendo encima. Bien. O sea, hay leyes en las provincias que regulan los 2 registros de ADN. El registro de ADN no me cabe ninguna duda de que es necesario, es lo mismo que un registro de huellas dactilares y muchos de estos casos podrían, digamos, solucionarse en la investigación penal. Y por otro lado, el otro tema requiere para mí un debate jurídico para ver si es posible de aplicación. Y de aplicarse, hay una ley en Córdoba que, por ejemplo, no hace público esos datos, pero sí prevé el seguimiento psicológico constante y que la persona que esté registrada en su seccional de policía más cercana y tenga que presentarse cada 30 días hacerse presente, ver si va a hacer un cambio de domicilio y tener un seguimiento. Que me parece lo más lógico. Gracias a los 3 y esta información va a estar volcada. Le vamos a pedir este artículo de Caferata no debe estar bien para tenerlo en nuestra página web, será justiciadigital.com. Hasta el próximo martes. Chao.